Colegas, damos continuación y conclusión. Gracias, qué amable profesor. Continuación y conclusión a la primera etapa de esta sesión matutina, donde vamos a concluir y a cerrar con la ponencia del profesor Serdio, que va a ser entrevistado por nuestro director, por lo que les pido de favor que regresemos a nuestros lugares para que podamos continuar con nuestro congreso. Muchísimas gracias, profesor. Adelante. Muchas gracias. Hola, mi querido amigo Jorge. Bueno, este congreso también se podría llamar Homenaje a la Amistad, o se podría también titular Vea que no todos se llevan mal. Bueno, porque para mí esta mañana y todas las sesiones que han transcurrido, pues me resultan muy gratas, me son muy gratas porque siempre hay una amiga o un amigo ahí, de personas siempre de la que me enorgullezco por su obra y por su calidad personal. Jorge y yo nos conocemos de no hace tanto, pero fue una amistad a primera vista, y Jorge siempre ha sido muy generoso, el doctor Serdio siempre ha sido muy generoso con todo lo que le he pedido. Y, por ejemplo, él es un profesor de dos importantes y difíciles lecciones en el máster en argumentación jurídica que dirijo en convenio con la editorial Tirán lo Blanc de mi Universidad de León. Así que, Jorge, gracias por esto y gracias por todo. Y bueno, una preguntita así para echar a andar. Siempre que te escucho hablar de estos temas nuestros, me quedo con ganas de plantearte esta cuestión. Yo siempre pienso, ahí detrás de las tesis de Jorge hay un ingeniero, hay un científico, o hay alguien que sabe mucho de matemáticas, hay alguien que tiene algunas cualidades que no son frecuentes entre los filósofos del derecho. ¿Esto es así o tiene algún fundamento, o es que con la amistad deformo tu imagen yo? Bueno, no, de científico seguramente no tengo nada, soy muy curioso. De lógico sí, me encanta la lógica matemática. Programo, mi primer ordenador lo tuve a los 7 años, y mi primer programa de cómputo salió a los 7 años, eso es cierto. Y tengo una pasión por ver la mirada de otras personas, y a mí siempre las ciencias básicas me parecieron apasionantes. Así que sí puedo decirte que todos los días leo una hora de Nature o de American Scientific, o eso seguro. Y todos los días tengo algo que programar o hacer o tener tecnología, eso es cierto. Y esto quizás no me hace un ingeniero, me hace un hobbyista. Y ya. Muy bien, bueno, no estaba lo mío tan descaminado. Y quizá influye esa buena formación lógica o esa inquietud científica en que tú a menudo adoptas en los temas de teoría del derecho y de filosofía del derecho posturas fuertemente críticas. Tú eres un desmitificador, si me permites decirlo así, alguien poco condescendiente en lo académico puramente, con ciertos discursos que entre nosotros se estilan mucho, del tipo es mejor ser bueno que ser malo, es mejor ser feliz que infeliz. Y siempre el doctor Serdio tiene ahí una reacción como diciendo, no digan cosas tan flojas. ¿Será por esa formación de lógico y de persona cercana a lo empírico? Bueno, quizás es por un defecto mío, el defecto de que a veces me cuesta trabajo entender las cosas cuando no están presentadas de alguna manera, y no tanto por la manera en cómo están dichas, sino que a veces creo que la confusión esconde malicia, esconde una agenda, esconde ideología, y esto no quiere decir que las cosas claras sean buenas, y tampoco quiere decir que lo que esté estructurado en términos lógicos sea valioso, nada que eso, pero simplemente que a veces me cuesta trabajo ser empático con aquellos discursos que no puedo comprender de manera adecuada, y tengo gran humildad por mi intelecto, no me considero particularmente brillante, creo que todo es difícil, y en esa medida, pues cuando veo algo que no casa bien, pues no puedo más que pensar que hay algo que yo no veo bien, y de ahí salta mi sospecha, o quizás es porque hay una confusión mental, ¿no? Pero, ¿y por qué estudiaste Derecho? Uy, esa es una historia horrible. Uy. Porque fue muy azaroso. Digamos, fue muy azaroso en el sentido de que me acuerdo muy bien la charla que tuve con esta persona que orientaba a los chicos en el secundario, en la preparatoria, sobre qué era bueno, y mis tablas de aptitudes eran de ingeniería, ¿no? Matemáticas y demás.
Y me dijo, bueno, lo único que sale un poco bajo es derecho. Esto ni se te ocurra meterte ahí, te va a ir muy mal, esto no es algo que debas hacer, no deberías estar ahí. Y dije, bueno, esta es una cretina, ¿no? ¿Qué me está diciendo? Y después, pues me fui a derecho, ¿no? O sea, fue un reto, te lo tomaste como un desafío. Algo así, sí, una necedad. Y tú has hecho gestión universitaria también de importancia en el ITAM. ¿Esa experiencia cómo te ha ido? Y al igual que antes preguntaba, ¿cómo has podido conciliar el seguir leyendo esas horas al día con el tener responsabilidades universitarias fuertes? Bueno, creo que Jordi lo dijo muy bien, ¿no? No hay una de otra, de dos cosas que hacer. Yo pasé 13 años al frente del ITAM, sí, y cuando llegó mi tercer hijo dije, no voy a volver a sacrificar ese tiempo, hasta aquí llegué. Y te diría yo que en la parte académica siempre tuve la fortuna de contar con buenas parejas intelectuales que tenían mucha generosidad de su tiempo y podíamos juntarnos a escribir de manera colaborativa. Antes de Zoom era Skype y bueno, hacíamos muchas escrituras juntos. Y yo te puedo decir que la experiencia, lo que más rescato, es algo que está puesto en la temática de este congreso y que también creo que tanto Marina como Jordi como Carmen lo han destacado, que tiene que ver con cómo podemos incidir en un cambio de cultura y si la educación tiene un papel en esto, ¿no? Tanto la formación continua, SILEX, como las universidades. Y ahí yo tuve la oportunidad de incidir en dos diseños curriculares que me parecieron correctos en su momento. En 2009 eliminé la materia de Teoría General del Proceso y la sustituí por una materia de razonamiento probatorio. Eso fue un primer cambio que fue una rasgadura de vestiduras en el medio, pero me parece que fue atinado. Y la segunda es cambiar la materia teórica de teorías de la argumentación por el de técnicas de argumentación, y habían técnicas dedicadas al análisis de datos para hacer argumentos probatorios. Y creo que en su momento estos dos cambios, al menos ahora visto 15 años después de los egresados, pues fíjate, el ITAM tenía una tasa de 2% de litigantes y al día de hoy con esos cambios hay 4 de cada 10 que se dedican al litigio, ¿no? Y creo que eso es parte del punto, ¿no? Cómo no solamente reflexionamos y escribimos, sino a veces tienen la oportunidad chiquitita, como a mí, ¿no? Que me cayó así, de poder incidir. Y eso es lo que yo rescataría de que el cambio de cultura tiene que ser de hacer lo que puedas donde estés, sea de director o sea de profesor, y pensar que hay que acercar nuevas estructuras de formación y atreverse a innovar a pesar de que, pues imagínate, en 2009 esto parecía una tontería, ¿no? Y tú, como mencionabas, tienes la experiencia de trabajar en colaboración estrecha con otros autores y, por ejemplo, con Germán Sucar tenéis más de 1000 páginas en esa obra, en varios tomos sobre verdad y derecho, ¿verdad? Bien, bueno, y esa experiencia es bien difícil, ¿no? ¿Cómo consigue uno escribir tanto con un colega sin perder la amistad o desear que desaparezca para siempre? Es extraño porque no tenemos ningún tipo de psicología afín, eso seguro. Pero es cierto, Derecho y Verdad, la primera instrucción del volumen 2 tiene 600 páginas, la Derecho y Verdad volumen 4 tiene 1500 páginas, es cierto. Pero diría yo que tiene, más que afinidad, tiene que ver con el respeto de que el otro me puede asombrar y poner en duda. Creo que para mí así es como pasa lo fructífero, que siempre es posible de manera condescendiente ponerse en prueba, y la otra es la conmixtura. Esto es, llega un momento en donde ya no sé quién escribió qué, y esto pues te da gusto, ¿no? Pero tienes razón, es raro, ¿no? Es raro encontrar parejas intelectuales así, y bueno, yo tuve la fortuna de hacerlo, y ahorita estamos en el volumen 3, empezó en 2011 esta obra, y fue en desorden, volumen 2, volumen 4, ahorita va a salir el 3, que ya tiene 2000 páginas, y bueno, ojalá que en el 2028 salga el volumen 1, que es el último, y Derecho y Verdad es un tema que tiene demasiadas cosas que decir, ¿no? Vean, los científicos y lógicos escriben los libros en orden cambiado, pero habrá un fundamento sustantivo para eso. Bueno, Jorge, muchísimas gracias, es tu público y estamos ansiosos por oírte. Sí, aquí está. Gracias, gracias.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Lamento llegar al final de la sesión tan larga e interesante. Hay cosas que, como dirían los psicólogos, nomás no entran si no hay glucosa y, y la expectativa de ir a un lugar más amable. Así que trataré de ser preciso y breve. Y muchas gracias por esta paciencia. Me gustaría también empezar agradeciendo a Toño, porque aunque es cierto que el profesor Juan Antonio García Amado lo conozco hace poco, fue también clic a primera vista por los temas, por el modo de discutir, por la pasión, por la revisión de lo que se dice. Y bueno, pues agradezco esta oportunidad y esta invitación. Eso que está ahí no es una prueba psicológica de nada, es un código QR. Si alguien quiere tomarle una fotito, puede acceder a un link virtual permanente de la presentación, o si lo puede leer ahora, le va a mandar a la presentación, de modo que me puedan seguir con independencia de esto, y ya, está ahí para siempre. Bueno, fíjense que a mí me interesaría charlar con ustedes una suerte como de trabajo que tiene que ver con Derecho y Verdad. A propósito de esa obra, me di la tarea de revisar de manera general cómo es que habíamos llegado a importar, a llegar a tomar de otras ramas del conocimiento conceptos claves. Y lo que a mí me interesa mostrar es cómo viajó un concepto que tiene que ver con el respaldo de pruebas a una hipótesis, la idea de hipótesis, y cómo este viaje de este concepto pues viajó con todas sus pertenencias. Y sus pertenencias no siempre son razonables o adecuadas, y esto no porque hay que descartar el concepto o no hay que descartar lo que nos aporta, sino porque hay que estar conscientes de dónde viene y las implicaciones que trae. Y les he puesto una cita. Esta cita es una cita que por de pronto no tiene autor, pero es una cita muy, digamos, que se le puede uno atribuir a cualquiera que sea un racionalista de la prueba, en esta tradición que William Twining traza a Thayer y a Bentham, pero también en el mundo continental y latino romántico hay. Aquí hay grandes exponentes de esto, y en otras partes de América Latina. Y lo que dice esta cita es que cuando la gente usa la palabra probabilidad en este contexto, lo que está diciendo, a lo que se refiere es a la relación que hay entre lo que sostiene, entre la hipótesis, entre decir que alguien es culpable, inocente, que se ha probado que hay una cláusula lesiva o no, y las pruebas que se aportan. Y esta es la noción central, uno de los aspectos de la idea racional de prueba o del racionalismo de la prueba, que lo importante es la relación que aporta la prueba a la hipótesis que sostenemos. No importa lo que yo meramente crea, me parezca, desee o me apetece, tengo que traducirlo en una relación objetiva. Pero no objetiva en un sentido de matemáticas, sino en el sentido de la evidencia. Y este es un concepto de prueba y de probabilidad que me gustaría revisar. Ahora, esto está en un contexto más amplio. El contexto más amplio de cómo hay un mapa muy amplio de todas las teorías o teorizaciones que se refieren acerca de las inferencias en el proceso. Quizás una primera clasificación, una que se parece a la que había anunciado Jordi, es que hay dos tipos de teorías. Una primera teoría es no cognitivista. Dicen que del proceso no se extrae conocimiento, no se extrae ningún tipo de dato, inferencia o verdad. Hay otras cosas. Hay modos de presentar soluciones políticas, modos de resolución política. Por ejemplo, los que hacen reseña de derecho comparado procesal en los llamados tribunales comunales regionales de China, lo que han dicho son decisiones políticas. Hay alegatos de abogados, pero la decisión siempre la toma un comité atada a los valores y principios del comité regional. Y esta es una función, y su función está declarada así. Otras teorías son cognoscitivistas porque creen que del proceso jurídico hay algún proceso cognitivo. Se conoce algo, se aprende algo, se ve algo, se piensa algo, se cree algo. Y aquí esta es una división exhaustiva. Y ahora, dentro de las teorías cognoscitivistas, me interesa otra distinción entre los que podemos llamar inferencialistas y no inferencialistas. Los inferencialistas son aquellos que no meramente se ocupan del proceso, sino de la relación específica entre la decisión final del juez o la jueza y las pruebas. Y dicen que esta relación es una de inferencia en un sentido amplio, que puede ser lógica, cuasilógica, experiencial o paralógica, dependiendo de a quién consulten. Pero la idea es que la decisión final puede extraerse inferencialmente, inferirse de las pruebas. Y en cambio, los no inferencialistas
consideran que también hay que revisar la relación entre las pruebas y la decisión final, pero utilizan otras categorías, otros marcos de referencia. Los discursos semióticos, por ejemplo, Bernard Jackson, o los discursos narrativos. No es que sean escépticos, sino que consideran que la argumentación, lo que se lleva a cabo en los tribunales, puede generar conocimiento, pero no es la clave del entendimiento del proceso, la inferencia. En cambio, los inferencialistas creen que es una condición necesaria para entender la decisión final, la noción de inferencia. Y dentro de los inferencialistas hay dos familias. La familia que podemos llamar aquellos que usan alguna noción de probabilidad y los que usan otro tipo de nociones como explicación o conjetura. Esta segunda, donde está la conjetura y la explicación, es un grupo amplio de familias. Está los coherentistas, los funderentistas, Susan Haack, está la explicación conforme a la mejor explicación posible, disponible, están los razonamientos conforme a virtudes que pueden generarse en la práctica específica, pero no hay un uso de noción de probabilidad. Esto es la explicación de cuál es la inferencia, no es porque sea probable, sino porque es la mejor explicación de los hechos, por ejemplo, o es la más coherente, o es la que es más articulada habida cuenta de cómo fuimos descartando y acomodando como un crucigrama los datos que tenemos enfrente. Y eso es lo que me permite justificar una decisión, el acomodo, la explicación, la coherencia, la virtud, pero no una inferencia, no se extrae nada. Y si se extrae algo, se extrae a través de algo que no es la probabilidad. Entonces hay dos escuelas distintas ahí, las escuelas de la probabilidad y las de la explicación o la conjetura. Y me va a interesar, vean esto sí le he dedicado como 300 paginitas a ver que existe un repertorio muy rico sobre la idea de probabilidad. Una disciplina que es interesantísima es la filosofía de la probabilidad. ¿Qué entendemos por probabilidad? ¿Qué se ha entendido en diferentes épocas, en diferentes disciplinas? ¿Para qué se creó el concepto en cada época? ¿Qué mide cada concepto de probabilidad? Y dentro de todos estos hay unas palabritas abreviadas, hay al menos 6 familias de la idea de probabilidad, que no voy a discutir, pero solamente voy a quedar con una de ellas, que es la llamada probabilidad inductiva. Entonces, fíjense en el contexto. Me interesa hablar acerca de cómo el concepto de probabilidad inductiva ha sido usado en la familia de teorías que explican el proceso a partir de una inferencia, cuya conclusión es una probabilidad, porque creen que se conoce algo dentro del marco del proceso. Pero si ustedes ven el cuadro, que por cierto en la presentación está disponible como un mapa mental para que puedan jugar con él, pues hay muchísimas cosas allá adentro. Entonces empecemos con esto. El eje temático es la explicación de la relación entre pruebas y decisiones de los juicios finales, que involucra una suerte de razonamiento inferencial sobre la base del concepto de probabilidad. Y me va a interesar particularmente este rastreo genealógico. Fíjense cómo viajo esto. Este hombre, que es un gran filósofo, entre otras cosas de la probabilidad, Jonathan Cohen, dijo en una nota al pie de una obra y en otra nota al pie de una segunda obra que todo lo que había escrito después de 600 páginas podía aplicarse a los jueces. Eso fue lo único que dijo. Nunca dijo nada más que eso. Todo su trabajo se dedicó a explicar la epistemología y cómo la epistemología y la ciencia usaba un concepto de inferencia que a él le parecía hasta ese momento insatisfactorio. Y se dio la tarea de crear una explicación de qué quiere decir inferir a partir de pruebas. ¿Qué quiere decir inferir justificaciones científicas a partir de pruebas? Y en 2 notas al pie dijo, por cierto, yo creo que los jurados y los jueces también razonan así. Y nunca más lo volvió a tomar. Hasta Tarufo. Tarufo dice acerca de él, bueno, este es un punto de partida, pero de hecho Tarufo retoma toda la estructura de Cohen. Y a partir de ahí se importó. La genealogía es que se contrabandeó de la filosofía de la probabilidad científica, dio una nota al pie que no reconoce Tarufo, pero cita de manera amplia la obra, a su libro, y después de ahí hay una serie de citas que adoptan la idea de probabilidad inductiva. Y mi propósito es mostrar que lo que tenía en mente Cohen pues es un saltus logicus mortale, es una marometa, es algo que no tiene sino dificultades serias para quien la quiera adoptar. Y sin embargo, de vuelta, incluso si tengo razón, no quiere decir que no se puedan hacer inferencias, solo que habrá que revisar bajo qué idea de inferencia. Lo que hizo Cohen es que Cohen cree
que cuando uno en las ciencias dice que es probable que ocurra un evento, un hecho, es probable que llueva, es porque alguien ha probado, esto es, ha generado información relevante de pruebas acerca de un enunciado general. Por ejemplo, que dice que cuando está nublado va a llover. Y esto no lo ha hecho alguien, sino ha hecho una serie de observaciones con un procedimiento que respaldan la afirmación. Y a esto le llama función de apoyo inductivo y será clave en la idea de probabilidad. ¿Qué es lo que mide la probabilidad para Cohen? Nuestro grado de soporte probatorio. ¿Cuántas pruebas respaldan la hipótesis que queremos sostener? No si es verdadera en algún grado, no si es probable que así sea en algún grado físico, sino probable quiere decir que tiene un grado de soporte probatorio, alguno o ninguno, o menos uno, si al contrario se ha disprobado esto. Veamos este enunciado general. Una vez yo tenía un tío que regresó de Mérida muy contento porque le dijeron que la cura a su gastritis era comer chile habanero. Y se trajo una bolsa de chile habanero mi tío Luis y terminó en el hospital. Terminó muy mal, pero lo creía. Se comía un chile habanero por día y terminó con una úlcera tremenda después de como 2 semanas. Fantástico. Yo cuando era pequeño lo escuché y dije, pero este tipo algo tiene, ¿no? ¿Cómo piensa que el chile habanero, que es horriblemente picante, va a curar la gastritis? Pero lo creía y de hecho actuó en consecuencia. Supongamos que esta es nuestra hipótesis, científicos mexicanos de la gastritis. Esto es, el chile habanero es la cura para la gastritis. Y lo primero que dice Cohen es que si uno tiene esta hipótesis, observa, pero la palabra observar aquí quiere decir en un sentido literal, apreciar en esta hipótesis para hacer un discernimiento. Los científicos no disciernen en el sentido observacional directo, sino están entrenados a discriminar cosas. Y en ese sentido, la idea de hipótesis que se observa tiene un propósito bien específico para él, que es poder encontrar variables y variantes. Entonces yo observo que el tío Luis cree que el chile se cura, la gastritis se cura con el chile, y yo pienso que las variables relevantes para probar que el señor se equivoca son, pues, cuánto chile come, si es hombre o mujer, porque es el tío Luis y no es la tía Luisa, el tipo de gastritis que tiene, y si uno crece con el tío Luis, sabe que hay tipos de gastritis, hay gastritis fúngica, media, pangástrica, crónica, aguda, y bueno, estas son las variables, pero ¿de dónde saqué las variables? De la observación del fenómeno. Esta es la parte creativa. Alguien observa la hipótesis y formula variables. Normalmente están protocolizadas, normalmente hay gremios que establecen qué variables son relevantes. Y variantes, las variantes son fundamentales. Esto es, si yo digo que incide cuánto coma de chile, no importa que coma 1 gramo, sí, quizás 1 gramo es diferente que 1 kilo, y quizás medio kilo es diferente que 2. Y cuando digo variantes del chile habanero, pues una manera de pensar, por ejemplo, en el estado del chile, no es lo mismo comer el chile seco que fresco que cocinado. Entonces, fíjense, lo que dice Cohen es que un científico a partir de una hipótesis observa y extrae variables y variantes de la variable. Retengan este punto. Y a continuación las jerarquiza por un concepto que es clave, que es lo que se puede denominar la hipótesis a partir de cómo se falsifica, qué potencial falsificador tiene. Entonces, ¿qué dato yo le puedo decir al tío Luis para decir que está haciendo una incoherencia, que no lo haga? Pues mira, yo voy a conducir experimentos donde a mucha gente con gastritis pancreática le voy a dar 2 kilos de chile habanero y voy a probarte que es falso, que te cura. Porque yo creo que esa es la variable que tiene más potencial falsificador. Y una vez que la tenga, tengo que hacer pruebas. Y aquí viene el primer falso amigo. Cohen usa indistintamente la palabra prueba y experimento en sus obras. Y Tarufo asumió la palabra prueba en lugar de experimento en sus citas. Esto es, Cohen quería decir pruebas, en el sentido de generar evidencia experimental. Uno pone a prueba. Experimento número 1. Voy con el vecino del tío Luis que también tiene gastritis. Le doy 1 kilo de chile habanero y me siento a ver qué le pasa. Experimento número 2040. Y así. Hasta que yo recupere toda esta información, que son el soporte, y me pregunte qué ha pasado con esta hipótesis. ¿Vamos bien hasta acá? Y el resultado de esta hipótesis es que voy combinando las variantes. Fíjese qué complejo puede ser esto. Si tengo 4 variables y tengo para cada variable diferentes variantes, se combinan.
Entonces, el número de experimentos pueden ser exponencialmente muchísimos y normalmente no se hacen todos, sino que tiene que ver con la intuición del que observa. ¿Qué tiene más poder falsificador para diseñar el experimento? No se olviden que nuestro amigo Cohen dice que todo esto también lo hacen los jueces y los jurados. No se olviden de este punto. Y entonces, fíjense, esta es la parte fea de las fórmulas, pero es muy simple. Una hipótesis tendrá un respaldo de experimentos, pues en relación a cuántos de ellos resultaron que falsifican la hipótesis. Y si yo he encontrado, por ejemplo, en este caso, que pues hay 1 sobre 6.000 chances de que cure, es porque la palabra probabilidad quiere decir, tengo una cantidad de experimentos que han mostrado que ese es el soporte de la afirmación de que el chile habanero cura. No es que sea verdadero, registra la frecuencia de experimentos y sus resultados. Lo que es importante aquí notar es que no hay un concepto de verdad involucrado, ni cercano a la verdad, ni chances de que ocurra. Es solamente cuánta información ha aprobado o disprobado el hecho. En este caso, 1 sobre 6.000, que por cierto es lo que reporta el DSM que se dedica a gastroenterología, que tiene una lista muy graciosa de irritantes gástricos y coloca casi hasta arriba al chile habanero. Así que, pues bueno. Ahora fíjense esto. Esto es lo que dice Cohen. La probabilidad inductiva da cuenta del modo de razonar de jurados y jueces. Y esa es la cita literal. Y si ustedes lo ven bien, está en 2 notas al pie, la misma cita. Y aquí viene el viaje. El primer viaje lo da Scum, un teórico de la inteligencia civil que después se asoció con Anderson y Twining para publicar algunos libros sobre la prueba. Y Scum dijo, esto que dijo Cohen, pues nunca nos explicó cómo. A mí se me ocurre cómo esto es así. Y una vez que pasa esa página Scum, la bibliografía recupera la cita de Scum para decir, se ha mostrado que la inducción probable de Cohen puede ser aplicada a jurados. El ejemplo que da Scum como única prueba de que todo lo anterior que he dicho, experimentos, variables, variantes, sucede en la cabeza de los jueces, es este ejemplo que dice, mira, si una persona reporta que ha visto un evento, primero tenemos que hacer este experimento, pero es mental. Hay que ver si es inconsistente. Tenemos que ver si ha sido deshonesto antes, si es una persona de poco fiar. Tenemos que ver si está influenciado por alguien. Tenemos que ver si su testimonio contradice con otros. Y si pasa todas esas pruebas, entonces hay soporte evidencial de que es probable que diga la verdad, dice Scum. Fíjense cómo la reducción que hace Scum de los 2 libros claves de Cohen acerca de un concepto de probabilidad hecho para el contexto experimental ha viajado al contexto de la bibliografía en razonamiento probatorio. Porque el libro de Scum, que aparece primero en el juicio de Sacco y Vanzetti, es cómo relacionar el razonamiento inductivo con las pruebas y cómo podemos adoptar un grado de probabilidad que da soporte probatorio para decir que las hipótesis se prueban, se confirman o se refutan usando la probabilidad inductiva. Y después todo es de bajada. Las citas de la corriente racionalista simplemente lo adoptan. Y lo adoptan ya como un eslogan fuerte. Esta es una cita de Tarufo. Las diferencias se obtienen a partir del grado de apoyo de los elementos de prueba, ofrecen la hipótesis sobre el hecho. El problema de la verdad procesal puede ser correctamente reformulado en términos de grados de confirmación probabilística. González Lagier, otro racionalista de la prueba, dice algo parecido. Bueno, Jordi también lo dice, aquí tengo 2 citas de Jordi, que el conjunto de pruebas que se disponga en el proceso mismo permiten únicamente atribuir un determinado grado de confirmación o de probabilidad que de esa proposición sea verdadera. Y fíjese que inclusive el vocabulario de refutar también viaja. Esta es otra cita, también de Jordi, un poco más nueva. Se conviene aclarar el sentido en que uso el término refutación en este trabajo para evitar una problemática confusión. Entiendo la refutación como el rechazo de una hipótesis derivado del incumplimiento de las predicciones que pueden formularse a partir de ella. ¿Cuáles son las dificultades? Creo que hay varias y se ha escrito algunas cosas sobre ella. Yo me voy a centrar en un par de ellas. La primera dificultad tiene que ver con una contrastación que deben hacer rápidamente. Fíjense que lo que tiene en mente Cohen
es observación, que extrae variables, que tiene variantes, que genera experimentos que reportan y ven hacia el futuro. Esto es, yo puedo seguir poniendo a prueba la hipótesis porque voy a tener hechos. Si un laboratorio tiene apoyo probatorio en el sentido de Cohen para un medicamento, seguirá viendo qué pasa en el futuro y seguirá recolectando experimentos, variables, variantes y apoyo inferencial. En cambio, lo que no hay en el proceso es que en el proceso ni hay observación en el sentido de Cohen, ni hay variables, porque estas salen de la observación, y no pueden haber variantes porque no hay variables de la observación, y no hay experimentos, pero sí hay reportes. Todo lo que ingresa a un proceso jurisdiccional es indirecto, es un reporte, se reportan cosas. Y hay pasado. Entonces, nunca existe la manera en cómo uno pueda seguir acumulando soporte inferencial o no, porque resuelve ese caso, y ese caso no es repetible hacia el futuro. Y vemos el pasado, lo que pasó. Entonces, contrasten. Este es el marco de referencia del concepto originalmente, es el marco de aplicación del concepto actualmente. Y la segunda observación crítica tiene que ver con cómo este concepto de probabilidad inductiva ha sido usado para dar cuenta de las generalizaciones, de las máximas de experiencia, para decir que una máxima de experiencia debe ser justificada racionalmente cuando tiene suficiente apoyo probatorio y su origen cuenta y su calidad cuenta. Esto es, las generalizaciones que se usan en el razonamiento probatorio han de ser evaluadas en función de su soporte probatorio inductivo. Y aquí hay un ejemplo. Hay muy pocos marineros que no sean dueños de un cuchillo. Es un ejemplo de generalización. Esta la saca Anderson, Scum y Twain en su libro The Analysis of Evidence. O Cohen, en un paper, si un objeto ha sido tomado de su lugar y si un hombre es hallado con el objeto es porque él lo ha tomado deliberadamente, son generalizaciones. O esta de Daniel González Lagier, la persona a la que se le interviene alguna cantidad de droga, temerosa de que se la pueda considerar vendedora de la misma, facilita la identificación de otra, diciendo que se la compró para desviar hacia esta la investigación policial. Todas son generalizaciones. Ahora, el punto aquí es que se compró la idea de probabilidad inductiva y uno de los ejemplos donde se aplica esta compra es para analizar la racionalidad de aceptar máximas de experiencia. De modo que el grado de apoyo que presta la generalización depende de su origen. Si el juez cree que es así por su subjetividad, es una mala racionalización, no hay que darle mucho cuenta a esto. Si es algo que está creído de manera colectiva, de todas maneras se pueden equivocar. Y fíjense, ¿de dónde es que pueden abrevarse estas generalizaciones? Hay dos lugares, ¿de dónde puede uno justificar que una máxima de experiencia, una generalización proviene? La primera es de una inducción ampliativa, esta es la más clásica, no me quiero ocupar mucho de esto, pero hay muchos ejemplos observados previamente. Y esto tiene dos caminos modernos. Uno es que tenemos un registro de grandes números, entonces se han observado tantas instancias de algo que así es. Las personas cuando son detenidas, intervenidas con poca droga, hemos tenido un registro estadístico casi censal de que todas ellas nombran a otra persona para desviar la investigación policial. Y eso lo tenemos censado estadísticamente. Es un ejemplo de una observación ampliativa. O bien usamos a Neyman Pearson, que son los padres de los métodos de muestreo modernos, y hacemos una muestra estadística, en donde tenemos una intuición de qué propiedades son relevantes para extraer una muestra y generalizamos. No es igual a la estadística censal, sino esta es probabilística en el sentido matemático. Pero bueno, el punto es que hay dos objeciones. La primera es ya muy clásica, y esta la puso de relieve Hume hace mucho. Ninguna observación pasada garantiza ni dice nada acerca del presente. Y la otra, que me parece más fuerte, es que cualquier enunciado general de probabilidad tiene que recurrir, y esto lo dice el propio Cohen, a un enunciado fáctico de adecuación. El ejemplo que pone es este. Hay 60% de chances que un barco que zarpe en medio de una tormenta no naufrague, le vaya bien. 60%.
Y por eso la gente navega en tormentas. 60% es bastante. Y dice Cohen, ¿qué pasa con un barco que en este momento tiene bastantes agujeros? Si la persona, a pesar de que sabe individualmente que tiene agujeros, zarpa usando el enunciado general de probabilidad, pues le va mal. Va a naufragar. Y cuando esté naufragando se va a acordar, ¿pero cómo? Si decían que había 60% de probabilidad de que no naufrague. Bueno, porque para usar ese enunciado general hay que tener una información específica del caso. Entonces yo tengo un enunciado, por ejemplo, uno famoso que tenía Larry Laudan en un libro, que dice, cuando una persona es llamada en Estados Unidos a testificar, si se rehúsa a sentarse el acusado a testificar, es seguro porque hay muchas chances de que es culpable y porque sabemos esto estadísticamente, tenemos que bajar el estándar respecto de gente que ya tiene una condena previa. Esto lo dice Laudan expresamente. Pero lo que tendría que agregar Laudan es, y sabemos que esa persona no es atípica para aplicarle la estadística. Lo sabemos con una fuente de conocimiento que no es la estadística. Porque si no sabemos que es atípica, estaremos aplicando una generalización apresurada. Pero lo que decía yo, lo que me interesa no es esto, esto me parece muy hecho, es esta otra cosa. Esto es, las generalizaciones son examinadas racionalmente sobre la base de su origen y su origen descansa en el apoyo inductivo que tengan. Si hay pruebas que la respalden estas generalizaciones. Y cuanto más pruebas hayan de respaldo, mejor haremos en aceptar estas máximas de experiencia. Pero como he dicho, esta noción de probabilidad de Cohen, pues requiere algo que no se puede dar, que es que tiene que haber pasado pruebas exitosamente esa máxima de experiencia. Y nadie hace pruebas de las máximas de experiencia. Hay dos requisitos: que la hipótesis sea sometida a experimentos y no experimentamos, pero la segunda es que sea repetible por otros hacia el futuro. Y como ninguna de las dos tenemos, pues la conclusión a la que yo llevo es que no me parece posible que sistemáticamente el método de contrastación de hipótesis en los contextos de valoración de prueba pueda ser usado. Esto no quiere decir que no pueda haber otra manera de explicar la inferencia o otras teorizaciones al respecto. Solo estoy diciendo que si uno traza los requisitos conceptuales del contexto de la probabilidad de Cohen y cómo viajó a través de Tarufo en ese barco a la comunidad de la prueba racional, la falta de revisión precisa de esos presupuestos hizo que actualmente se esté usando un concepto que no viaja bien para lo que queremos que haga. Y bueno, habrá que discutirlo. Muchas gracias.